Mi nombre es Loren. Tengo 27 años y nunca olvidaré el momento en que mi abuela me apretó la mano en aquella habitación de hospital estéril. El olor a desinfectante flotaba en el aire mientras el monitor cardíaco emitía un pitido lento a nuestro lado. Sus ojos, normalmente llenos de brillo y sabiduría, se clavaron en los míos con una intensidad inesperada. Revisa la parte trasera de los marcos, susurró. Sus últimas palabras antes de irse para siempre. En ese instante, sentí confusión, curiosidad y dolor mezclados. Antes de contarte lo que descubrí, detrás de esos marcos, dime desde dónde me estás viendo y pulsa el botón de suscribirte. Créeme, querrás quedarte hasta el final de esta historia. Crecí con mi abuela Marta, siendo mucho más que familia. Era mi base, mi pilar. Después de que mi madre se marchara cuando yo tenía apenas 4 años y mi padre tuviera que trabajar fuera del estado para mantenernos, la abuela Marta se convirtió en todo para mí. Se mudó a nuestra casa y me crió con una fortaleza serena que moldeó quién soy. Cada tarde, después de la escuela, horneábamos juntas en su diminuta cocina. Me enseñó a preparar su famosa tarta de manzana, insistiendo en que el secreto estaba en cortar la mantequilla cuando aún estaba helada. Cocinar no es solo alimentar el cuerpo, Loren decía, con las manos arrugadas cubiertas de harina. Es alimentar el alma. En los días de lluvia, nos sentábamos junto a la ventana mientras ella me contaba historias sobre la vida, evitando con cuidado cualquier relato sobre su juventud o de dónde venía. Una de nuestras actividades favoritas era crear calachis de fotos. La abuela tenía una obsesión con enmarcar fotos familiares. Nuestra casa estaba llena de ellas, colgadas en cada pared, colocadas sobre cada superficie. La mayoría eran recientes, sobre todo de mi crecimiento, de mi padre. Muy pocas mostraban a la abuela cuando era joven. Cuando le preguntaba por su infancia, cambiaba de tema con suavidad. Y en sus ojos aparecía fugazmente algo que no lograba identificar. Algunos recuerdos es mejor dejarlos en el pasado, cariño, decía, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. De niña aceptaba esa respuesta, pero a medida que crecí, empecé a preguntarme por las sombras que parecían acompañarla. Lo que siempre me parecía extraño era lo poco que sabía de su familia. Ningún primo o hermano la visitaba, ningún amigo de antaño llamaba. Era como si su vida hubiera comenzado el día que se casó con mi abuelo, quien había fallecido antes de que yo naciera. Incluso mi padre sabía sorprendentemente poco sobre la historia de su propia madre, 3 meses antes de su muerte. A la abuela Marta le diagnosticaron un cáncer agresivo. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Pero la enfermedad avanzó más rápido de lo esperado. Pedí una licencia en mi trabajo como periodista para cuidarla y regresé a mi hogar de la infancia. Esos últimos meses fueron un torbellino de visitas al hospital, horarios de medicación y conversaciones en voz baja con médicos en los pasillos a medida que su cuerpo se debilitaba. Algo extraño empezó a suceder. Estaba cada vez más ansiosa, revisando constantemente las cerraduras de puertas y ventanas. Se despertaba en mitad de la noche, llamando nombres que yo no reconocía. No pueden encontrarlo. Murmuraba bajo el efecto de la morfina. No está seguro, nunca está seguro. Cuando le preguntaba de quién hablaba, recuperaba la lucidez. Me apretaba la mano y cambiaba de tema. Una vez la sorprendí intentando levantarse de la cama en plena noche. Necesito revisar los marcos, insistió mientras la guiaba suavemente. De nuevo hacia la cama. No queda mucho tiempo, supuse que era efecto de la medicación y la calmé hasta que se durmió. Qué equivocada estaba. Qué ciega había estado ante las pistas que me había dejado todos esos años. El día que murió fue sorprendentemente soleado, casi insultantemente luminoso frente a la oscuridad del momento. Estaba sentada a su lado, leyendo su libro de poesía favorito, cuando su respiración cambió. Levanté la vista y la encontré mirándome con total claridad, en un contraste absoluto con la confusión de los últimos días. Loren, dijo, con una voz de pronto más fuerte. Escucha con atención. Me incliné hacia ella, tomando su frágil mano entre las mías. Cuando me haya ido, revisa la parte trasera de los marcos, todos. Empieza por el de nosotras, en tu 5º cumpleaños. Sus dedos se aferraron a los míos con una fuerza sorprendente. Ten cuidado, no confíes en nadie hasta que lo entiendas todo. Luego susurró de nuevo aquellas palabras finales. Revisa la parte trasera de los marcos antes de cerrar los ojos para siempre. El funeral fue pequeño, tal como la abuela había pedido. Solo mi padre, algunos vecinos y yo. Ningún pariente lejano vino a presentar sus respetos, lo cual me parecía extraño, aunque coherente con la vida aislada que ella había llevado. Mientras estábamos junto a su ataúd, noté a un hombre que no reconocí, de pie al fondo de la funeraria. Alto, con cabello plateado y una postura rígida. Observaba la ceremonia con una expresión que no pude descifrar. Cuando intenté acercarme a él después del servicio, se dio la vuelta rápidamente y salió.
Al preguntarle a mi padre por él, se encogió de hombros. Probablemente alguien del vecindario, dijo con desdén, pero capté algo en su expresión que me hizo pensar que sabía más de lo que decía. Después del funeral. Mi padre me sorprendió diciendo que necesitaba volver al trabajo de inmediato. Presiones financieras, explicó de forma vaga, la empresa no puede prescindir de mí por más tiempo. ¿Pero qué hay de revisar las cosas de la abuela?, pregunté. Tú puedes encargarte, ¿verdad?, respondió, ya revisando en su teléfono la información de su vuelo. Solo dona lo que no quieras y vende el resto. La casa debe ponerse en el mercado pronto. Su prisa por seguir adelante me pareció poco. Característica mi padre adoraba. A su madre. ¿Por qué tenía tanta urgencia por borrar todas las huellas de su vida? Era la primera de una serie de preguntas que pronto consumirían cada momento de mi día. 3 días después del funeral, regresé sola a la casa de la abuela. De pie en el porche, con la llave en la mano. Dudé antes de abrir la puerta. Ese lugar siempre había estado lleno de calidez y del aroma a galletas de vainilla horneándose. Ahora se sentía diferente, como si el alma de la casa se hubiera marchado junto con su dueña. El suelo crujió bajo mis pies al entrar. El sonido resonando por las habitaciones vacías. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado cuando llevamos a la abuela al hospital por última vez 2 semanas atrás. Sus gafas de lectura cegían en la mesita, junto a su sillón favorito. Un crucigrama a medio completar yacía abierto, su letra ordenada, llenando solo la mitad de los espacios. Pero fueron los marcos los que ahora captaron toda mi atención. Estaban por todas partes. Como siempre, pero de algún modo parecían distintos, casi vigilantes. Fotografías de mi infancia, mis graduaciones, vacaciones familiares. Marcos de madera, plata, cerámica, todos dispuestos con cariño por toda la casa. Ese primer día, lo pasé sentada en su sillón, respirando el aroma cada vez más tenue de su perfume. Intentando asimilar que realmente se había ido. El silencio de la casa solo se rompía por el ocasional tic del reloj de pie en el pasillo. Un sonido que antes me reconfortaba, pero que ahora sentía como la cuenta regresiva hacia algo desconocido. A la mañana siguiente comencé el doloroso proceso de ordenar sus pertenencias. Empecé por su dormitorio, doblando cuidadosamente su ropa para meterla en cajas de donación. Su armario estaba organizado con la precisión habitual, todo en su sitio, pero al llegar al fondo, encontré algo inesperado, un débil olor a humo, y varios pequeños montones de ceniza en una papelera metálica. Alguien había quemado papeles allí, y recientemente, revolví las cenizas con los dedos, pero no encontré nada legible. Solo bordes de lo que podrían haber sido fotografías o documentos destruidos deliberadamente. Al pasar a su escritorio, noté señales sutiles de que alguien ya había revisado allí. Los cajones no cerraban del todo bien, como si se hubieran abierto con prisa. Pequeños objetos estaban fuera de lugar. Algo que no habría pasado por alto en la meticulosa organización de la abuela. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que alguien había estado en esa casa buscando algo. Fue entonces cuando recordé sus últimas palabras: revisa la parte trasera de los marcos. Empezando por el de tu 5º cumpleaños. Sabía exactamente a cuál se refería. Siempre había tenido un lugar de honor en la sala. Una fotografía de la abuela abrazándome mientras yo soplaba las velas de mi pastel, con mi rostro iluminado por la alegría infantil. Con manos temblorosas tomé el marco de la pared y lo volteé. La parte trasera estaba asegurada con pequeñas lengüetas metálicas. Con cuidado. Las doblé hacia afuera y retiré el cartón de respaldo. Al principio no vi nada inusual, solo la fotografía y el passepartout. Pero cuando levanté la foto, el corazón casi se me detuvo. Pegado en la parte posterior había un pequeño trozo de papel con una serie de números y símbolos. 41.878 Unorien 87, 66298 W259874. La letra era inconfundiblemente la de mi abuela. Pero su significado era un misterio. ¿Serían coordenadas, un código? Volví a colocar la fotografía con cuidado, pero dejé la parte trasera suelta para acceder fácilmente. Con un nuevo propósito, comencé a revisar cada marco del salón. La mayoría no contenía nada. Pero en 3 encontré notas similares, escondidas detrás de las fotos. Cada una tenía números diferentes, coordenadas distintas. En uno de ellos, hallé una pequeña llave pegada, detrás de una foto familiar de Navidad, al anochecer. Había revisado más de 30 marcos y encontrado 7 notas ocultas. Las extendí sobre la mesa del comedor, intentando descifrarlas. Algunas parecían coordenadas geográficas. Otras, números de serie o códigos. La llave era pequeña, posiblemente para una caja de seguridad, mientras el sol se ponía. Proyectando largas sombras a través de las ventanas, escuché el motor de un coche afuera. Me moví con cautela hacia la ventana y miré entre las cortinas. Un sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle.
Un hombre permanecía en su interior, aparentemente observando la casa. Mi pulso se aceleró. Era el mismo hombre del funeral, me estaba vigilando. Retrocedí, súbitamente consciente de lo vulnerable que estaba. La advertencia de la abuela resonó en mi mente. No confíes en nadie hasta que lo entiendas todo. Decidí registrar la casa más a fondo. En la habitación de invitados no encontré nada extraño. Pero la pequeña sala de costura reveló otra sorpresa. El cojín acolchado de la silla favorita de la abuela parecía ligeramente irregular. Al retirar la funda, descubrí un bolsillo oculto cosido en el acolchado. Dentro había un delgado cuaderno de cuero que nunca había visto. El diario era antiguo. Las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí con cuidado y vi que estaba lleno de la letra de mi abuela. Pero la mujer descrita en esas páginas no. Era la Martha Johnson que yo había conocido. La primera entrada, fechada el 1 de mayo de 1972, comenzaba así: hoy me convierto en Martha Johnson. Mi antiguo yo está muerto. Como debe ser. Solo así puedo proteger lo que más importa. Mis manos temblaban al pasar las páginas, leyendo fragmentos de una vida que jamás supe que existía. Según esos escritos, mi abuela había trabajado para una agencia gubernamental durante la Guerra Fría. Había referencias crípticas a algo llamado Operación Blackbird, dimensiones a desapariciones necesarias y a proteger a la familia a toda costa. Un pasaje me heló la sangre: nunca dejarán de buscar. Si encuentran lo que he ocultado, todo estará perdido. Solo puedo esperar que, cuando llegue el momento, alguien en quien confíe lo encuentre primero. ¿Era real? Mi dulce abuela, la que horneaba galletas, había sido algún tipo de espía. Parecía imposible, y sin embargo, el diario en mis manos sugería una vida muy distinta a la que yo había presenciado. Tomé el teléfono para llamar a mi padre, necesitando compartir este hallazgo tan extraño. Contestó al cuarto tono, con una voz extrañamente distante. Papá, no vas a creer lo que encontré en la casa de la abuela. Empecé. Loren. Escúchame, él me interrumpió con voz tensa. Vende la casa. Empaca lo que quieras conservar y deja el resto. Hay cosas que es mejor no remover. Pero, papá, hay notas escondidas en los marcos y un diario. ¿Sabías que la abuela no era quien decía ser? ¿Sabías algo de su pasado? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. No puedo hablar de esto. No por teléfono. Déjalo, Loren. Por tu propia seguridad. La llamada se cortó abruptamente. Cuando intenté devolverle la llamada, iba directo al buzón de voz. Los mensajes de texto quedaron sin respuesta. Algo estaba muy mal. Esa noche, revisé 2 veces todas las cerraduras y corrí las cortinas con fuerza. El sedán negro seguía estacionado al otro lado de la calle. Un centinela silencioso en la oscuridad. Mientras estaba en la cama, incapaz de dormir, escuché un sonido tenue proveniente de la planta baja. El crujido de una tabla del suelo, tan leve que podría haberlo imaginado. Luego noté algo que me heló la sangre. La ventana de mi habitación estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Alguien había estado en la casa mientras yo dormía. Fue entonces cuando decidí que debía seguir las pistas de mi abuela y encontrar lo que fuera que había ocultado. Y debía hacerlo ya, antes de que quien me vigilaba hiciera su próximo movimiento. El amanecer me encontró agotada, pero decidida. El sedán negro ya no estaba, pero no dudaba que regresaría. Tal vez tenía una pequeña ventana de tiempo para actuar. Reuní las notas que había encontrado detrás de los marcos, las extendí sobre la mesa de la cocina y comencé a analizarlas con más cuidado. El primer conjunto de números eran, sin duda, coordenadas. Las introduje en mi teléfono y descubrí que señalaban un lugar en el centro de Chicago, concretamente lo que parecía ser un banco. La serie de números que seguía las coordenadas podría ser un número de cuenta o de caja de seguridad. La pequeña llave que había encontrado debía abrir algo en ese lugar. Otras coordenadas apuntaban a ubicaciones en Washington D.C., Nueva York y, sorprendentemente, un pequeño pueblo de Montana. En cuanto a la secuencia de símbolos y letras, no se parecían a ningún código que yo reconociera con mi conocimiento limitado. Pero como periodista, tenía recursos. Llamé a una colega especializada en cifrado de datos, describiéndole el patrón sin explicar dónde lo había encontrado. Suena como un viejo cifrado diplomático, me dijo, material de la Guerra Fría. ¿Dónde lo encontraste? Investigación para una historia en Menti. ¿Alguna forma de descifrarlo? No sin la clave. Estos estaban diseñados específicamente para ser indescifrables sin la autorización adecuada. Le agradecí y colgué. Más confundida que nunca. ¿Por qué mi abuela tendría cifrados diplomáticos escondidos en sus marcos de fotos? Volviendo al diario, lo leí con más atención, buscando cualquier mención a Chicago o a bancos. En una página fechada en 1976 aseguré el paquete principal en la ubicación de Chicago hoy.
ubicaciones secundarias establecidas como respaldo. Richard se encargó personalmente de los arreglos. Acordamos que cuantos menos sepan, mejor. Richard sería el hombre del funeral. Pasé más páginas, encontrando referencias dispersas a varios nombres que no me decían nada. Una entrada de 1980 y uno me llamó la atención. David cumplió 5 años hoy. Sigue felizmente ajeno al peso que carga su madre. Rezo para que nunca tenga que saberlo. David era el nombre de mi padre. Esto confirmaba que el diario pertenecía realmente a mi abuela. Pero ¿cuál era ese peso que cargaba? ¿Qué había estado ocultando todos esos años? Decidí intentar llamar a mi padre otra vez. Esta vez ni siquiera sonó antes de ir directamente al buzón de voz. Cada vez más preocupada, llamé a su trabajo. La recepcionista me informó que había tomado una licencia inesperada hacía 2 días, justo el día después de nuestra llamada. Mi inquietud creció. ¿Estaba mi padre en peligro? ¿Lo habían obligado a desaparecer? Y, de ser así, sería yo la siguiente. Necesitaba moverme rápido. Preparé una pequeña bolsa con lo esencial y reuní todas las notas, el diario y la llave. Cuando estaba a punto de salir, recordé que había un marco que no había revisado, uno pequeño en el baño, de mi abuela, que contenía una foto descolorida de un rosal. Parecía insignificante, pero me había prometido ser minuciosa. Detrás de esa fotografía no encontré una nota, sino una pequeña memoria USB firmemente pegada al respaldo. Esto no me lo esperaba. Mi abuela apenas usaba computadoras. ¿Qué podía haber en esa unidad que fuera tan importante? No había tiempo para revisarla en ese momento. La guardé en el bolsillo, junto a la llave y las notas. Al dirigirme hacia la puerta principal, vi un coche que disminuía la velocidad frente a la casa. No era el sedán negro esta vez, sino un SUV gris con las ventanas polarizadas. Me agaché de nuevo dentro, con el corazón desbocado. Me estaban vigilando por el frente. Necesitaba salir por otro lado. Me dirigí a la parte trasera de la casa y salí por la puerta de la cocina hacia el jardín, agachada tras la valla. Avancé hasta el patio del vecino y salí a la calle por detrás. Una mirada rápida confirmó mis sospechas. Otro vehículo estaba aparcado allí con un hombre de gafas de sol al volante. Quienquiera que fueran, tenían la casa rodeada. ¿Cómo me habían localizado tan rápido? ¿Habría algún rastreador? Miré mi teléfono con una desconfianza repentina. ¿Podrían estar rastreándome a través de él? En una decisión instantánea, lo apagué por completo y le quité la batería. Luego me dirigí a la parada de autobús a 3 calles de distancia, mirando constantemente por encima del hombro. Los viajeros de la mañana me proporcionaron algo de cobertura cuando subí a un autobús rumbo al centro. Ya tenía un plan. Primero, visitaría el banco indicado en las coordenadas. Si mi abuela había dejado algo en una caja de seguridad, debía recuperarlo antes de que quienes me seguían lo hicieran. Después, encontraría un lugar seguro para revisar el contenido de la memoria USB, mientras el autobús atravesaba la ciudad. Repetí en mi mente las últimas palabras de mi abuela. Debía de saber que esto pasaría. Me había estado preparando, a su manera, para este momento. El peso de su secreto era ahora mío, y no tenía idea de lo pesado que realmente era. El First National Bank of Chicago se alzaba imponente en pleno distrito financiero. Su fachada de granito, un testimonio de dinero antiguo y discreción. Me acerqué al edificio, escaneando la calle con cautela en busca de alguna señal de vigilancia. Nada evidente, pero eso no significaba que no me estuvieran observando dentro. El vestíbulo de mármol resonaba con el murmullo contenido de conversaciones financieras serias. Me acerqué al mostrador de atención al cliente, con la pequeña llave firmemente apretada en la mano. Necesito acceder a una caja de seguridad, dije a la mujer impecablemente vestida que me atendió. Creo que mi abuela era clienta aquí. Por supuesto. ¿Nombre de la titular de la cuenta? Dudé. ¿Qué nombre debía usar? ¿El que conocía o el que figuraba en el diario? Martha Johnson, dije finalmente, o posiblemente Caroline Fisher. La mujer tecleó algo en su ordenador, manteniendo el rostro neutro. ¿Y su nombre? Lauren Michaels. Soy su nieta. Falleció recientemente. Necesitaré ver algún documento de identidad y cualquier documento relacionado con la herencia. Le entregué mi licencia de conducir y la carta de la funeraria que confirmaba el fallecimiento de mi abuela. La mujer los examinó cuidadosamente antes de asentir. Un momento, por favor. Desapareció en una oficina al fondo. A través del vidrio, la vi hablar con un hombre mayor de traje. Él miró en mi dirección, su expresión cambió sutilmente. Luego asintió y levantó el teléfono. 5 minutos después, un guardia de seguridad me acompañó hasta la bóveda de cajas de seguridad. Me pidió la llave, que encajó perfectamente en una de las cajas. Con su llave maestra, la caja se abrió. Le daré privacidad, dijo.
mostrándome una pequeña sala de consulta. Tómese todo el tiempo que necesite, a solas con el contenido de la caja. Sentí un momento de vacilación. Lo que fuera que hubiera dentro, lo cambiaría todo. Una vez que conociera los secretos de mi abuela, ya no habría vuelta atrás a la cómoda ignorancia de antes. Inspiré profundamente y abrí el contenedor metálico. Dentro había un sobremanila, una pequeña libreta, una pistola y una antigua libreta bancaria que me hizo abrir los ojos de par en par. Mi abuela había sido rica, aunque había vivido modestamente toda su vida. La cuenta se había abierto en 1973 con depósitos regulares hasta 1982. Y luego había quedado acumulando intereses. La libreta parecía contener claves de cifrado, presumiblemente para descifrar los mensajes encriptados que había encontrado. La pistola era pequeña pero parecía funcional, con el número de serie limado. La dejé en la caja. La idea de portar un arma me incomodaba. Fue el sobremanila lo que contenía la verdadera revelación. Dentro había documentos que detallaban la Operación Blackbird, una iniciativa de investigación clasificada de finales de los años 60 y principios de los 70. En los documentos, mi abuela aparecía como la Dra. Caroline Fayce, científica principal de un proyecto que implicaba el desarrollo de tecnología avanzada que, según la página de resumen, se consideró demasiado peligrosa para su uso. Junto a los documentos había viejas fotografías en las que mi abuela, mucho más joven, vestía una bata de laboratorio y estaba rodeada de hombres de aspecto serio. Uno de ellos, alto y de cabello oscuro, tenía un brazo alrededor de su cintura. En el reverso estaba escrito Carolina y Thomas, Instalación Blackbird, 1969. Thomas debía de ser mi abuelo, del que siempre me habían dicho que había muerto antes de que yo naciera. Estaba tan absorta en estos descubrimientos que casi no escucho las voces fuera de la sala de consulta. Al asomarme por la pequeña ventana de la puerta, vi al guardia de seguridad hablando con dos hombres de traje oscuro. Uno de ellos mostraba algún tipo de identificación. El otro era el hombre de cabello plateado del funeral. Venían por la caja por mí. Rápidamente reuní lo más importante, el sobremanila, la libreta y la cartilla bancaria. Dejé la pistola, fuera lo que fuese el problema en el que estaba metida. Añadir un arma ilegal solo lo empeoraría. Metí los objetos en mi bolso, respiré hondo y abrí la puerta, intentando parecer tranquila. Los hombres se giraron de inmediato. Señorita Michaels, dijo el hombre de cabello plateado, con una voz sorprendentemente suave, soy Richard Hayes. Trabajé con su abuela. Necesitamos hablar. Me temo que tengo una cita, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Quizá en otro momento me dirigí hacia la salida, pero el segundo hombre me bloqueó el paso. Esto no es opcional, dijo en voz baja. Hay asuntos de seguridad nacional en juego. ¿Seguridad nacional? ¿En qué había estado involucrada mi abuela? No sé de qué me está hablando, dije, buscando una vía de escape. Discúlpeme, Richard Hayes suspiró. Su abuela tomó algo que no le pertenecía, algo peligroso. Necesitamos recuperarlo. Mi abuela era una mujer de 78 años que horneaba galletas y hacía crucigramas, repliqué, acercándome a un grupo de clientes que entraban al área de la bóveda. Su abuela era la Dra. Caroline Fayce, una de las mentes científicas más brillantes de su generación, respondió Hayes, y sabía exactamente lo que hacía cuando desapareció con esos archivos. Cuando el grupo de clientes pasó entre nosotros, aproveché mi oportunidad, me escabullí entre ellos y avancé rápidamente hacia el vestíbulo principal. Detrás de mí, escuché a Hayes llamarme, pero no miré atrás. Alcancé las puertas giratorias y salí a la calle atestada de gente. Un sedán negro esperaba en la acera con el motor encendido. Los ojos del conductor se encontraron con los míos a través del parabrisas y supe al instante que estaba con ellos. Giré y corrí en la dirección opuesta, esquivando a los peatones. Tras de mí, escuché gritos. Me estaban persiguiendo. Corrí más rápido que nunca, cruzando callejones y atravesando intersecciones abarrotadas. En un momento, me metí en unos grandes almacenes, corrí por la sección de cosméticos y salí por una puerta lateral. El sedán apareció al final de la calle, avanzando lentamente entre el tráfico. Se estaban coordinando para cortarme el paso. ¿Cuántos serán? Durante casi 20 minutos jugué este aterrador juego del gato y el ratón por el centro de Chicago. Los pulmones me ardían y las piernas me dolían, pero el miedo me mantenía en movimiento. Finalmente, vi un centro comercial más adelante. Perfecto. Podría perderlos entre la multitud dentro. Reduje el paso para no llamar la atención, caminando con determinación por la zona de comidas. Miré hacia atrás y vi a los dos hombres del banco escaneando el área y hablando por lo que parecían ser dispositivos de comunicación. Me metí en un baño, cerré con llave una cabina y traté de recuperar el aliento. Mi mente corría. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Agentes del gobierno? ¿Algo más?
¿Qué contenían los documentos para que estuvieran tan decididos a recuperarlos? Y lo más importante, ¿en qué se había visto envuelta mi dulce y aparentemente ordinaria abuela que pudiera seguir siendo relevante para la seguridad nacional 50 años después? Necesitaba respuestas. Y necesitaba un lugar seguro para encontrarlas. Un lugar donde estos hombres jamás pensarían buscarme. Pasé 3 horas en el centro comercial, moviéndome de tienda en tienda, siempre atenta a mis perseguidores. Finalmente, convencida de que los había perdido por el momento. Salí por una puerta de servicio y tomé un taxi hacia un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Pagué en efectivo, di un nombre falso y pedí una habitación alejada de la calle. El recepcionista, un joven con aspecto aburrido que apenas levantó la vista de su teléfono, me asignó una habitación en el tercer piso, en la parte trasera del edificio. Una vez dentro, cerré todas las cerraduras y encajé una silla bajo el picaporte. Luego improvisé sistemas de alarma sencillos, un vaso equilibrado sobre el pomo interior de la puerta. Una línea de monedas en el alféizar de la ventana que caerían si alguien intentaba abrirla. Tácticas quizá rudimentarias, pero me alertarían si alguien intentaba entrar mientras dormía. Sentada con las piernas cruzadas sobre la cama, desplegué los documentos de la caja de seguridad. El lenguaje técnico era denso, lleno de terminología científica que apenas comprendía. Pero las implicaciones estaban claras. La operación Blackbed había estado desarrollando tecnología décadas adelantada a su tiempo. Páginas llenas de referencias a comunicación cuántica, sistemas de energía dirigida e interfaces de conciencia. Las notas de mi abuela en los márgenes mostraban tanto entusiasmo como una creciente preocupación por las aplicaciones de sus investigaciones. Un documento marcado clasificado detallaba una reunión en la que los directores del programa discutían la posibilidad de militarizar parte de la tecnología. Mi abuela había subrayado fuertemente ese apartado y escrito: esto cruza la línea. TV está de acuerdo. Debemos impedir su implementación. TV, Thomas Blackwood, mi abuelo. Pasé a la memoria USB y la conecté a mi portátil. Contenía cientos de archivos encriptados, pero también un único archivo de vídeo titulado para Lauren. Con los dedos temblorosos, hice clic en reproducir. El rostro de mi abuela llenó la pantalla. Se la veía mucho mayor que en las fotografías de la caja de seguridad, pero más joven que en sus últimos días. Aquello debía haberse grabado años atrás. Lauren, mi querida niña, comenzó con la voz firme y clara, si estás viendo esto, significa que me he ido y que has encontrado mis mensajes. Esperaba que este día nunca llegara, que el pasado permaneciera enterrado, pero siempre supe que era poco probable. Respiró hondo, recomponiéndose. Lo que voy a contarte te parecerá imposible, pero cada palabra es cierta. En 1968, fui reclutada para un programa gubernamental clasificado llamado Operación Blackbed. Estábamos desarrollando tecnologías basadas en la teoría cuántica, décadas más avanzadas que cualquier cosa en el ámbito público. Tu abuelo Thomas era el director del proyecto, sonrió con tristeza al mencionarlo. Nos enamoramos trabajando codo a codo en lo que creíamos que cambiaría el mundo para mejor. Pero, a medida que el proyecto avanzaba, descubrimos que los intereses militares estaban orientando la investigación hacia aplicaciones bélicas, tecnología que, en las manos equivocadas, podría causar un daño inimaginable. Su expresión se endureció. En 1973 supimos que el proyecto se transferiría a una nueva agencia con menos restricciones éticas. Tu abuelo y yo, junto a un pequeño grupo de científicos afines, tomamos una decisión: sabotearíamos el proyecto y aseguraríamos la investigación más peligrosa para que nunca pudiera ser utilizada como arma. Se inclinó hacia la cámara. La noche en que llevamos a cabo nuestro plan, algo salió mal. Hubo una confrontación. Tu abuelo, su voz se quebró. Tu abuelo no logró salir con vida. Yo escapé con la investigación principal y pruebas de lo que estaba ocurriendo, con la ayuda de otros que creían en nuestra causa. Desaparecí. Caroline Fay se murió esa noche y nació Martha Johnson. Pausé el vídeo, abrumada. Mi abuelo no había muerto por causas naturales, como me habían dicho. Lo habían matado durante lo que, en esencia, fue un robo de secretos gubernamentales. Y mi abuela había pasado el resto de su vida escondida, creando a mi padre y luego a mí bajo una identidad falsa. Reanudé la reproducción. Mi abuela explicó cómo había escondido copias de la investigación en múltiples lugares, asegurándose de que, si uno era descubierto, otros permanecieran a salvo. La memoria USB contenía las claves de descifrado para los archivos, que no solo incluían la investigación de Blackbed, sino también pruebas de actividades ilegales autorizadas por funcionarios del gobierno. Nunca le conté a tu padre toda la verdad, continuó ella. Creí que era más seguro para él no saberlo. Quizá fue un error. Nunca podemos proteger por completo a quienes amamos, manteniéndolos en la oscuridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lauren,
Hay personas que han estado buscando estos archivos durante décadas. Gente que hará lo que sea para recuperarlos y enterrar las pruebas de lo que se hizo. Tienen recursos que no puedes imaginar. Si te han encontrado, estás en grave peligro. Se secó los ojos y enderezó la postura. Los archivos contienen instrucciones para contactar a personas que pueden ayudarte. Gente que formó parte de nuestra red. Algunos quizás sigan vivos. Confía en ellos. Pero en nadie más. No hasta que todo esto haya terminado. El vídeo terminó con mi abuela mirando directamente a la cámara, su expresión cargada de amor y determinación. Eres más fuerte de lo que crees, mi querida niña. Siempre lo has sido. Siento mucho ponerte esta carga sobre los hombros. Pero confío en que tomarás las decisiones correctas. Te amo más de lo que puedas imaginar. La pantalla se volvió negra, dejándome en un silencio atónito. Todo lo que creía saber sobre mi familia era una mentira. Mi dulce abuela, amante de los crucigramas, había sido una científica del gobierno convertida en denunciante. Mi abuelo había muerto intentando impedir que una tecnología peligrosa cayera en las manos equivocadas. Y ahora esas mismas personas me estaban cazando. Pasé las siguientes horas revisando los archivos con las claves de descifrado de la memoria USB. Lo que encontré era tan fascinante como aterrador. Operación Blackbird había desarrollado prototipos de tecnología que aún hoy no existían en el ámbito público, sistemas de comunicación imposibles de interceptar o rastrear. Armas de energía con precisión milimétrica y, lo más inquietante, un marco teórico para influir en la conciencia humana a distancia, en manos de un gobierno o una organización sin escrúpulos. Tal tecnología podría permitir un nivel de vigilancia y control sin precedentes. No me extrañaba que mis abuelos hubieran arriesgado todo para evitar su despliegue. Al caer la noche, me sentí cada vez más paranoica. Cada sonido en el pasillo me hacía sobresaltarme. Cada coche que entraba al aparcamiento podía contener a los hombres que me perseguían. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que mi abuela había robado investigación clasificada hacía 50 años y que ahora hombres misteriosos me buscaban. Pensarían que estaba delirando. Estaba contemplando mi siguiente movimiento cuando escuché un suave golpe en la puerta, tan leve que casi no lo percibo. Me quedé inmóvil, escuchando. Otro golpe. Seguido de una voz en susurros. Loren. Loren, Michaels, soy amiga de Caroline. Estoy aquí para ayudarte. Permanecí en silencio, avanzando lentamente hacia el baño. ¿Dónde podría enterrarme? Tu abuela dijo que tendría sus ojos verdes, continuó la voz, y que preguntarías por el rosal de la fotografía. El rosal, el marco, donde había encontrado la memoria USB. Aún así, no respondí. No tengo mucho tiempo, dijo la voz con urgencia. Saben que estás en este hotel. Tienes que venir conmigo ahora, eso decidió las cosas. Fuera amiga o enemiga, quedarse. Allí ya no era una opción. Rápidamente reuní mis cosas, metiendo los documentos y el portátil en mi bolso. Me moví en silencio hacia la puerta y miré por la mirilla. Una mujer de unos 60 años, de cabello corto y canoso, estaba afuera, mirando nerviosamente hacia el pasillo. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, pregunté a través de la puerta. No lo sabes, respondió con franqueza, pero Caroline confió en mí con su vida. Y ahora mismo, soy tu mejor oportunidad para conservar la tuya. Tomé una decisión. En un segundo, retiré la silla que trababa el picaporte y abrí la puerta lo suficiente para verla con claridad. ¿Quién eres?, exigí. Mi nombre es Diana Wise. Trabajé con tus abuelos en Blackbird. Ahora, por favor. Tenemos que irnos. Han localizado la señal de tu teléfono. Mi teléfono está apagado, respondí. Ella me miró con compasión. Eso no importa con la tecnología a la que tienen acceso. Por favor, Loren, nos quedan menos de 5 minutos. No confiaba del todo en ella, pero no tenía mejores opciones. Tomando mi bolso, la seguí por el pasillo hacia la salida de emergencia. Al empujar la puerta que daba a la escalera, escuché el ding del ascensor en nuestro piso. La expresión de Diana confirmó mis temores. Me habían encontrado. Bajamos corriendo las escaleras y salimos a la noche, donde un sedán sin distintivos nos esperaba con el motor encendido. Diana arrancó rápidamente y alcancé a ver 2 vehículos negros conocidos entrando en el estacionamiento que acabábamos de dejar. ¿A dónde vamos?, pregunté, aferrando mi bolso contra el pecho. A un lugar seguro, respondió Diana, revisando constantemente el retrovisor, a un sitio donde nunca pensarían buscar a la nieta de Caroline Fischer. Mientras conducíamos por la noche, comprendí que había cruzado un punto sin retorno. No habría vuelta a mi vida normal. No hasta entender el alcance completo de lo que mi abuela había ocultado y saber qué había pasado con mi padre. Las luces de la ciudad quedaron atrás mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Diana
Condujo durante horas tomando una confusa serie de desvíos y carreteras secundarias que sospeché estaban pensadas para despistar a cualquiera que pudiera seguirnos. Apenas hablamos durante el trayecto. Yo estaba demasiado abrumada por las revelaciones del día, y Diana parecía concentrada en garantizar nuestra seguridad. Finalmente, bien pasada la medianoche, llegamos a un pequeño edificio de apartamentos, en lo que parecía un suburbio de clase media. Diana aparcó en un garaje subterráneo y me condujo hasta un ascensor de servicio. Este es uno de nuestros refugios, le explicó mientras subíamos. Ha sido mantenido para contingencias como esta durante más de 40 años. ¿Nuestros? Pregunté. ¿Quiénes son exactamente ustedes? La expresión de Diana se suavizó ligeramente. Tus abuelos no estaban solos en sus preocupaciones sobre Blackbird. Varios de nosotros les ayudamos a asegurar la investigación y desaparecer. Formamos una red que vigilaba y esperaba, asegurándonos de que la tecnología nunca reapareciera. Nos llamamos el Fideicomiso Blackbird. El ascensor se abrió directamente a un apartamento que parecía decorado en 1982 y nunca actualizado. Diana aseguró varias cerraduras antes de encender las luces. Aquí estarás a salvo por ahora, dijo. Descansa. Mañana será un día difícil, a pesar del agotamiento. El sueño me eludió. Me tumbé en el incómodo sofá-cama, con la mente agitada por preguntas. ¿Quién exactamente me perseguía? ¿Qué querían con una investigación de hace 50 años? Y lo más apremiante, ¿dónde estaba mi padre? El amanecer apenas despuntaba cuando un golpe seco en la puerta me despertó de golpe. Diana salió del dormitorio con una pistola en la mano. Me hizo una seña para que me agachara y se acercó a la puerta con cautela. ¿Quién es?, preguntó. Soy Richard, respondió una voz. Estoy solo. Diana revisó un monitor de seguridad que no había notado antes y luego abrió la puerta con evidente reticencia. Para mi sorpresa, el hombre de cabello plateado del funeral y del banco entró. Tú, le exclamé, poniéndome de pie de un salto. ¿Cómo nos encontraste? Richard Hayes parecía mayor bajo la luz dura de la mañana, las arrugas de su rostro más marcadas de lo que recordaba. Siempre he sabido dónde encontrar a Diana, dijo con calma. Fuimos colegas en el pasado. Diana mantuvo el arma apuntando hacia él. ¿Qué quieres, Richard? ¿Sabes qué? No dejaré que te lleves a la chica ni los archivos. Hayes alzó levemente una mano. No estoy aquí para llevarme nada por la fuerza. Estoy aquí para hablar. Para explicar. ¿Explicar qué? Intervine. ¿Cómo llevas décadas persiguiendo a mi abuela? ¿Cómo probablemente eres responsable de la desaparición de mi padre? Al oír a mi padre mencionado, la expresión de Hayes cambió. Tu padre está a salvo. Loren está retenido en un lugar seguro mientras resolvemos esta situación. ¿Retenido? Mi voz se elevó. Lo han secuestrado. Lo estamos protegiendo, replicó Hayes. Igual que intentamos proteger a tu abuela todos estos años. Diana soltó una carcajada incrédula. ¿Eso es lo que llamas protección?, espetó Diana. Hayes suspiró profundamente y de pronto pareció muy cansado. ¿Puedo sentarme? Esta es una historia larga y, a mi edad, estar de pie tanto tiempo es incómodo. Diana asintió de forma seca, pero mantuvo el arma lista. Hayes se dejó caer en un sillón, mientras yo permanecía de pie, incapaz de relajarme en su presencia. Primero, permítanme presentarme adecuadamente, comenzó. Soy Richard Hayes, ex subdirector de proyectos especiales en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. También formé parte de la Operación Blackbird, aunque en un nivel más bajo que sus abuelos. A ambos los admiraba enormemente. Aún así has estado cazando a mi abuela, dije con frialdad. No cazando, vigilando. Protegiendo. Se inclinó hacia adelante. Loren, ¿qué crees que pasó la noche en que tus abuelos se llevaron los archivos de Blackbird? Mi abuela me dijo que ustedes estaban militarizando una tecnología demasiado peligrosa. Ellos intentaron detenerlo y mi abuelo fue asesinado. Hayes asintió lentamente. Eso es parcialmente cierto. Sí, la tecnología se estaba transfiriendo a aplicaciones militares. Sí. Tus abuelos se opusieron. Pero lo que tu abuela quizá no supo, no pudo saber, es que Thomas trabajaba con nosotros. ¿Qué?, exclamamos. Diana y yo al mismo tiempo. Thomas Blackwood comprendía mejor que nadie los peligros de esa tecnología, continuó Hayes. También entendía que, simplemente destruirla no sería suficiente. Alguien, tarde o temprano, redescubriría los principios. Su plan era más sofisticado, un desarrollo controlado, con supervisión ética. Negué con la cabeza, confundida. Pero mi abuela dijo que él murió esa noche. Murió, sí, confirmó Hayes con seriedad, pero no por nuestras manos. Su mirada se endureció. Había otro grupo interesado en Blackbird. Un consorcio privado con conexiones internacionales. Se habían infiltrado en el proyecto. Cuando tus abuelos hicieron su jugada, este grupo hizo la suya. En la confusión, Thomas murió. Caroline escapó con los archivos, creyendo que nosotros éramos responsables. Miró a Diana. Intentamos comunicarnos para explicar.
pero para entonces ya se había ocultado con ayuda de Touré. Lo único que podíamos hacer era establecer un perímetro de protección alrededor de su nueva identidad, asegurándonos de que el consorcio nunca la encontrara. Diana bajó un poco el arma. Si eso es cierto, ¿por qué nunca te acercaste directamente? ¿Por qué la vigilancia? ¿Por qué? El consorcio nunca dejó de buscar, respondió Hayes. Necesitábamos que ella mantuviera su tapadera, que actuara como si estuviera realmente escondida de todos. Si hubiéramos hecho contacto, podríamos haberla expuesto. Se volvió hacia mí. Durante 50 años, hemos mantenido este delicado equilibrio. Martha Johnson llevó una vida tranquila, crió a un hijo, amó a una nieta. Mientras tanto, nosotros manteníamos al consorcio a raya, dándoles pistas falsas, desviando sus recursos. ¿Y por qué venir ahora por mí? Pregunté. ¿Por qué no dejar que los secretos murieran con ella? La expresión de Hayes se oscureció. Porque hace 3 meses interceptamos comunicaciones que sugerían que el consorcio finalmente había localizado a Martha Johnson. Intentamos advertir a tu abuela de forma indirecta, pero su enfermedad ya estaba avanzada. Cuando murió, supimos que vendrían por los archivos que había escondido. Necesitábamos asegurarlos primero. Intenté procesar todo aquello, intentando reconciliarlo con lo que sabía. ¿Estás diciendo que ustedes son los buenos en todo esto? Estoy diciendo que la situación es más compleja de lo que tu abuela comprendía, replicó con cuidado. No somos perfectos, pero hemos intentado proteger lo mismo que ella, evitar el mal uso de una tecnología que podría alterar fundamentalmente el equilibrio de poder en el mundo. Diana intervino. Si lo que dices es cierto, entonces, ¿quiénes eran los hombres que estaban contigo en el banco? ¿Agentes del gobierno? Algunos. Si otros son contratistas de seguridad privada en quienes confiamos. Tuvimos que actuar rápido cuando supimos que Loren había encontrado la caja de seguridad. Pensé en la persecución en coche, en los hombres rodeando la casa de mi abuela. Tienen una extraña definición de protección. Hayes esbozó una sonrisa fina. Lamento los métodos. El tiempo era esencial. Los agentes del consorcio se estaban acercando, como si fuera una señal. El teléfono de Diana vibró. Ella lo revisó y su expresión se tensó. Alerta de perímetro, dijo con brusquedad, varios vehículos aproximándose. Hayes se puso de pie de inmediato. Nos han encontrado. Tenemos que movernos. ¿Por qué debería confiar en ti? Lo desafié. Incluso mientras Diana empezaba a reunir equipo de distintas partes del apartamento. ¿Cómo sé que esto no es un elaborado truco para quedarse con los archivos? Hayes metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía, tendiéndomela. En ella se veía mucho más joven, de pie junto a mi abuelo. Ambos sonreían, con los brazos sobre los hombros del otro. Thomas será mi mejor amigo, dijo en voz baja. Le prometí que protegería a su familia si algo le pasaba. He cumplido esa promesa durante 50 años. Te pido que confíes en mí ahora. Para poder seguir cumpliéndola, Diana revisó de nuevo el monitor de seguridad. 6 hombres armados. Entrarán al edificio en menos de 5 minutos. Miré de Hayes a Diana. Y luego de nuevo a la fotografía. En mi mano. Mis instintos estaban divididos, pero algo estaba claro: quedarse no era una opción. ¿Dónde está mi padre?, exigí. En una instalación segura en Virginia, respondió Hayes. Puedo llevarte con él, pero primero tenemos que salir de aquí. ¿Y los archivos? ¿Qué pasará con ellos? Eso será tu decisión, dijo. Una vez que lo entiendas todo, podrás decidir su destino. Pero ahora mismo tenemos que sobrevivir a este encuentro. Tomé mi decisión. Llévame con mi padre. Luego hablaremos de los archivos. Hayes asintió con firmeza y se volvió hacia Diana. ¿Sigue operativo el acceso al túnel? Sí. Pero estarán vigilando las salidas. No todas, replicó Hayes enigmáticamente. No si activamos el protocolo 7. Los ojos de Diana se agrandaron. No se ha probado en años. Es nuestra mejor opción, Hay. Ese se volvió hacia mí. Loren, reúne tus cosas. Nos vamos. Diana abrió lo que parecía ser la puerta de un armario, revelando un pasadizo estrecho al otro lado. Sentí una extraña sensación de estar siguiendo los pasos de mi abuela. Caroline Fay se había tomado una decisión similar 50 años antes, confiando en su instinto en un momento de crisis. Ahora yo hacía lo mismo. Si era la decisión correcta. Estaba por verse. El túnel bajo el edificio era angosto y apenas iluminado, con un olor a hormigón húmedo y viejo. Diana iba adelante, con Hayes detrás de mí, asegurándose de que me mantuviera entre ellos mientras avanzábamos con rapidez. Esto se construyó durante la Guerra Fría, explicó Diana. Por encima del hombro. Era parte de una red de rutas de evacuación para funcionarios del gobierno en caso de ataque nuclear. El Black Bed Trust reutilizó bastantes de estos, añadió Hayes. Una estrategia inteligente. Diana le lanzó una mirada que sugería una historia complicada entre ellos.
Hicimos lo que era necesario para protegernos de gente como tú, Richard. Sin embargo, aquí estamos. Trabajando juntos otra vez, llegamos a una intersección donde el túnel se dividía en 3 direcciones. Diana dudó mientras consultaba lo que parecía ser un viejo mapa de papel. La salida este ya estará comprometida. Debemos tomar el pasaje norte, que lleva directo a la calle, dijo Hayes. Demasiado expuesto, lo objetó Diana. No si activamos el protocolo 7. Debería dar la distracción suficiente. Diana cejía con dudas, pero asintió con resignación. Pasaje norte, entonces, mientras avanzábamos, reuní el valor para hacer la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Qué es exactamente el protocolo 7? Un plan de contingencia, respondió Hayes con evasivas, diseñado para generar confusión entre fuerzas hostiles, antes de que pudiera presionarlo para obtener más detalles. Diana se detuvo frente a una escalera metálica que subía. Ya estamos. Una vez que salgamos, tendremos aproximadamente 90 segundos para llegar al punto de extracción. Hayes miró su reloj y luego sacó de su bolsillo lo que parecía un pequeño control remoto. A mi señal, 3, 2, 1, pulsó un botón y, de inmediato, un estruendo lejano retumbó en el túnel, seguido por el sonido de múltiples alarmas. Ahora, ordenó Hayes. Diana subió la escalera con rapidez y empujó una trampilla sobre nuestras cabezas. La luz del día entró a raudales cuando Diana desapareció por la abertura. La seguí, saliendo a lo que parecía ser un cobertizo de mantenimiento detrás de una hilera de tiendas. Hayes salió el último, asegurando la trampilla tras nosotros. Afuera, reinaba el caos. Humo se elevaba desde varios puntos del vecindario y el sonido de alarmas de autos llenaba el aire. Vehículos de emergencia pasaban a toda velocidad con las sirenas aullando. ¿Ustedes hicieron esto?, pregunté. Horrorizada. Detonaciones controladas, me aseguró Hayes. Bombas de humo y dispositivos EMP selectivos. Nadie resultará herido, pero mantendrá ocupado al consorcio mientras escapamos. Aún así, la destrucción me inquietaba. Personas inocentes estaban asustadas y sufriendo molestias por un conflicto de décadas del que no sabían nada. Nos movimos rápidamente por callejones traseros hasta llegar a una furgoneta sin distintivos estacionada detrás de un supermercado. Un joven esperaba en el asiento del conductor, visiblemente nervioso. Agente Cooper, lo saludó Hayes. Informe. Todo despejado. Señor, el equipo de extracción informa que las fuerzas del consorcio están completamente ocupadas con las distracciones. Excelente. Llévanos al aeródromo. Mientras subíamos a la furgoneta, tomé una decisión. Ya no podía simplemente seguirle ciegamente, por muy peligroso que fuera. Antes de que vayamos a cualquier parte, dije con firmeza, necesito garantías reales. No solo palabras. Hayes pareció sorprendido, pero asintió para que continuara. Primero, quiero prueba en vídeo de que mi padre está a salvo y sin daños. Eso puede arreglarse, aceptó Hayes. Segundo, quiero saber exactamente qué planean hacer con los archivos de Blackbird si se los entrego. Hayes y Diana intercambiaron miradas. Los archivos serían asegurados en un archivo clasificado, respondió Hayes con cautela. El acceso estaría restringido a los niveles más altos, con múltiples comités de supervisión. No es suficiente, repliqué. Mi abuela murió protegiendo esos archivos para que no se usaran indebidamente. No la voy a traicionar entregándolos sin las garantías adecuadas. ¿Qué propones?, preguntó Hayes, con una mezcla de irritación y curiosidad en su voz. Había pensado en esto desde que vi el vídeo de mi abuela. Los archivos contienen claves de descifrado que solo pueden accederse con múltiples firmas autorizadas. Quiero un acuerdo legalmente vinculante para que los archivos se dividan en partes, cada una en manos de diferentes organismos, incluyendo organizaciones internacionales de supervisión. Ninguna entidad única debe tener acceso a toda la investigación. Diana pareció impresionada. Hayes, por su parte, parecía calcular la viabilidad de mi exigencia. Eso requeriría acuerdos diplomáticos importantes, dijo al fin. Entonces, háganlos, insistí, o publicó todo de inmediato. Era un farol, pero Hayes no lo llamó. En cambio, asintió lentamente, necesitaré consultarlo con mis superiores, pero tus condiciones son razonables. Por ahora, nuestra prioridad es llegar a un lugar seguro. El agente Coupe nos llevó a un pequeño aeródromo privado fuera de la ciudad. Un jet nos esperaba en la pista, con los motores ya encendidos. Al acercarnos, Hayes recibió una llamada. Su expresión se tensó mientras escuchaba. Cambio de planes, renunció al colgar. El consorcio ha anticipado nuestra ruta. Tienen operativos en el aeródromo. Diana miró hacia el avión con unos prismáticos. Cuento 4 personas que no pertenecen ahí, armadas, haciéndose pasar por personal de tierra. Hayes soltó una maldición por lo bajo. Necesitamos otra vía de salida. Fue entonces cuando me di cuenta de que este era mi momento. Ambos bandos querían lo que yo tenía. Eso me daba una ventaja que hasta ahora no había valorado del todo.
Puedo sacarnos de aquí, dije, provocando miradas sorprendidas de Hayes y Diana, pero necesito su teléfono satelital. Hayes me lo entregó con cautela. ¿Qué planeas? No respondí directamente. En su lugar, marqué un número que había memorizado del cuaderno de mi abuela. Después de 3 tonos. Una voz contestó, frase de autenticación. Respiré hondo, esperando haber interpretado bien el cuaderno. Los mirlos vuelan a medianoche. Hubo una pausa y luego la respuesta, la luna ve sus alas. ¿Cómo puedo ayudarla? Soy Lauren Michaels, nieta de Caroline Fischach. Necesito extracción para 3 personas. Prioridad alta, miré a Diana, quien me dio las coordenadas. Espera en línea, dijo la voz. Autenticación confirmada. Equipo de extracción en camino. Tiempo estimado, 17 minutos. Colgué y devolví el teléfono a Hayes, que me miraba con una mezcla de impresión y preocupación. ¿Has accedido a los protocolos de emergencia del traste?, dijo Diana, claramente sorprendida. ¿Cómo sabías los códigos de autenticación? El cuaderno de mi abuela contenía mucho más que notas científicas, respondí. Me preparó mejor de lo que cualquiera de ustedes imaginaba. Por primera vez, vi respeto en los ojos de Hayes. Eres, sin duda, la nieta de tu abuela. Exactamente 17 minutos después. 2 helicópteros aparecieron en el horizonte. Uno creó una distracción en el aeródromo mientras el otro aterrizaba cerca de nuestra posición. 4 personas armadas, vestidas de civil, emergieron para asegurar el perímetro antes de hacernos una señal para avanzar. Señorita Michaels, uno de ellos se acercó directamente a mí. Soy el comandante Wilson. El Trust nos envía para llevarla con nosotros. Hayes se tensó a mi lado. Lauren, piénsalo bien. Si te vas con ellos, no voy a irme exclusivamente con ninguno de los 2 bandos, lo interrumpí. Comandante Wilson, necesito su ayuda para extraer a mi padre de una instalación gubernamental en Virginia. A cambio, proporcionaré acceso a partes de los archivos Blackbed bajo las condiciones que yo establezca. Wilson dudó. Eso no está dentro de los parámetros de nuestra misión. Llame a sus superiores, le sugerí. Dígales que propongo una operación conjunta entre el Trust y la organización del director Hayes. Supervisión mutua, responsabilidad mutua, 3 horas de tensas negociaciones a través de canales. Seguro siguieron a esa conversación, pero finalmente ambos bandos aceptaron mis condiciones. Quizá entendieron que el punto muerto no se podía romper de otra manera. O tal vez, después de 50 años de conflicto en las sombras, estaban simplemente agotados. La extracción de mi padre fue más sencilla de lo que me había atrevido a esperar. Efectivamente, estaba retenido en una instalación de Virginia. Aunque el término oficial era custodia protectora, nuestro reencuentro fue emotivo, lleno de revelaciones por ambas partes. Él conocía fragmentos del pasado de su madre, pero me había protegido de esa verdad igual que ella lo había protegido a él en los meses que siguieron. Trabajé con el Trust y con el departamento de Hayes para establecer el marco que aseguraría los archivos Blackbed. Se redactaron acuerdos internacionales, se formaron comités de supervisión. La tecnología sería estudiada, pero bajo controles estrictos que ninguna nación u organización podría eludir. El consorcio hizo un último intento por obtener los archivos, pero, ante los recursos combinados del Trust y de las agencias de inteligencia de IGU, fueron finalmente neutralizados. Sus líderes fueron arrestados discretamente por diversos cargos y su organización desmantelada. 6 meses después de la muerte de mi abuela, regresé a su casa. Permanecía vacía, esperando nuevos dueños. Decidí no venderla, sino conservarla, como recordatorio de la mujer extraordinaria que había vivido allí una vida aparentemente ordinaria. Al recorrer las habitaciones por última vez, me encontré frente a la pared repleta de fotografías familiares. Tantos marcos, cada uno conteniendo no solo una imagen, sino una parte de una historia que no había comprendido por completo hasta ahora. En el fondo de su armario encontré un último marco que, de alguna manera, había pasado por alto en mí. Búsqueda inicial. Contenía una fotografía de mi abuela sosteniéndome cuando era un bebé, con una expresión de amor feroz y determinación. Al voltearlo y retirar el respaldo, encontré su mensaje final para mí. A veces, los secretos no se guardan para proteger a los muertos, sino para proteger a los vivos. La mayor herencia que puedo dejarte no es la verdad, sino la libertad de descubrir tu propio camino. Te amo, mi querida niña, de pie en la casa vacía. Comprendí por fin la lección profunda que mi abuela me había enseñado. Nuestras vidas no están enmarcadas solo por las verdades que conocemos, sino por las preguntas que elegimos hacer y el valor que encontramos para enfrentar las respuestas. El pasado puede moldearnos, pero no nos define. Lo que hacemos con nuestra herencia, tanto los dones como las cargas, es lo que realmente importa. Decidí escribir un libro sobre la extraordinaria vida de mi abuela, cambiando nombres y detalles para proteger la información que aún sigue siendo delicada,
Se convirtió en mi manera de honrar su legado y asegurarme de que su historia no fuera olvidada. Hoy, mientras contemplo la pared de fotografías en mi propia casa, me pregunto qué pensarán las generaciones futuras cuando las vean. ¿Qué secretos podrían ocultar? ¿Qué historias se esconden detrás de las sonrisas? Y tendrán quienes vengan después de mí el valor de mirar detrás de los marcos de sus propias vidas, buscando las verdades más profundas que allí se ocultan. Si alguna vez has sospechado que hay más en la historia de tu familia de lo que te han contado, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez descubriste un secreto familiar que cambió la forma en que te veías a ti mismo o a tus seres queridos? Dale me gusta a este video si crees que algunos secretos se guardan por buenas razones. Y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre los giros inesperados que puede dar la vida. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, a veces, las verdades más importantes están ocultas a plena vista, esperando a que alguien lo suficientemente valiente se atreva a buscarlas.